Con motivo de la detención de el Mayo Zambada por parte de agentes del FBI que violaron la soberanía, la independencia y la integridad de nuestro país con la complicidad del narcopresidente para evitar que fuera a ser descubierto en su colusión, en su convenio con el narcotráfico, especialmente el cartel de Sinaloa, que fue el que invirtió dinero mal habido para que triunfara la corcholata y para dejar el camino a la presidencia a la señora Corcholata. El narcopresidente fraguó junto con el gobernador de Sinaloa, el señor Rubén Rocha Moya, como fue denunciado por el Mayo Zambada, unos días después de haber sido apresado en Estados Unidos por parte de su abogado, que el señor Rocha estaba coludido con la intervención de la FBI y de la DEA en México, y que además había participado en la muerte del rector de la Universidad de Sinaloa, el señor Melesio Cuen. Y la corcholata, para tapar todos esos rumores, que no solamente son denuncias de el Mayo Zambada, sino también de los intelectuales de este país, los que hablan ya de un régimen autocrático, en donde ya se acabó la democracia e inicia una dictadura con la señora Corcholata. Esta se cura en salud en el montaje que tiene todos los días para hablar puras estupideces a semejanza del narcopresidente, pues es más de lo mismo, y tiene la consigna de que hablando a base de saliva, de puro verbo, va a convencer a sus borregos del rebaño de López para que la sigan apoyando en todas sus mentiras y falacias, que no va a ser otra cosa que va a utilizar para seguir desgobernando el país. Pues está la nación en una situación de pobreza extrema. Acaban de solicitar un préstamo de 1,000 millones de pesos al Banco Internacional. Hay una deuda de 7 billones de pesos. Se acabó los fideicomisos del narcopresidente para tirarlos en apoyos a los apoyadores, y que finalmente logró el triunfo la corcholata. Y lo que más me llama la atención es la desvergüenza, el descaro, el desparpajo y la hipocresía de la señora Corcholata, diciendo que por ahí dicen que el narco y que fue una elección amañada, pero que ellos defienden la democracia y que fue el pueblo el que ganó, cuando la verdad fue que el triunfo se debió a una elección de Estado que el narcotraficante fue el que orquestó con el apoyo de la delincuencia organizada, como se acredita con las declaraciones de la señora Corcholata, plagada de mentiras, y además de manera ruin, de manera perversa, así. Dicen por ahí que vamos a ser autoritarios, que se acabó la democracia en México. Todo lo contrario. El pasado 2 de junio, ¿quién decidió?
¿Quién va a gobernar? ¿Quién decidió los diputados, los senadores? El pueblo. Bueno, está equivocada la señora Corcholata porque no fue el pueblo el que decidió. Fueron alrededor de 10 o 15 millones de paleros los que fueron a sufragar a favor de la Corcholata, pero el resto de los mexicanos votamos en contra del continuismo de Morena. Y según Pedro Ferriz de Con, acaba de descubrir el algoritmo en el cual se demuestra que hubo trampas en el proceso electoral, que los votos que sacó Xóchitl Gálvez, que fueron mayoría, se adjudicaron a la señora Corcholata y viceversa. Los votos que sacó la Corcholata, que fueron minoría, se le adjudicaron a Xóchitl, entre otras trampas. Sin embargo, el aspecto fundamental o el elemento para declarar la nulidad de la elección, en los términos del artículo 41 de la Constitución Federal, fue el hecho de que está comprobado por investigaciones de la DEA en 2006-2018, más la declaración de Porfirio Muñoz Ledo, más la aportación de Anabel Hernández en su libro Historia Secreta, en donde se comprueba que el narcopresidente recibió $2 millones en 2006, $7 millones en 2018 y además $25 millones de manera personal por el Mayo Zambada. Y es inobjetable esa prueba porque es fama pública que el narcopresidente es el padrino de la delincuencia organizada. Pues otra prueba de ello es haberles dedicado su política de abrazos y no balazos. Y lo fundamental, pues, mi comentario va para rebatir a la señora Corcholata que no fue el pueblo el que votó por ella, que fueron gente sin escrúpulos, paleros, narcotraficantes, y además que el dinero del narcotráfico fue el que se la jugó en estas elecciones. Y además también participó la complicidad del Tribunal Electoral de la Federación, quien declaró improcedentes las demandas de nulidades del proceso electoral por parte de Xóchitl Gálvez, del PAN, del PRI y del PRD, argumentando cuestiones muy superficiales, como es el caso de que no ofrecieron pruebas para demostrarlo, cuando que los tribunales están expeditos para tomar en cuenta las presunciones, como es el caso de las investigaciones de la DEA. Por ello es que todas las opiniones de los intelectuales de este país, incluyendo las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, son tendientes a demostrar que se está viviendo ya una dictadura. Pues terminó la democracia, es que se puede llamar así, y que inició la dictadura. Y para acreditar el montaje que hicieron en el Tribunal Electoral de la Federación, me permito exhibir las declaraciones que hicieron en la sala superior de dicho tribunal personajes o consejeros a modo, como se acredita con la declaración de este personaje así. Un análisis minucioso y transparente de las pruebas y los planteamientos de las partes, puedo afirmar con firmeza que no se transgredió la integridad electoral en la reciente contienda presidencial. La diferencia de votos entre las candidaturas fue clara y contundente.
subrayando que las presuntas irregularidades aisladas no fueron determinantes para alterar el resultado final. Para anular una elección, las irregularidades deben ser graves y sobre todo determinantes, algo que no se demostró en las impugnaciones presentadas. Bueno, de acuerdo a estas declaraciones de gente servil del tribunal, es evidente que estos sujetos son cómplices de las violaciones a los procedimientos electorales y que se convierten en traidores a la patria, porque van a ser los responsables de que se imponga una dictadura con fachada constitucional. Pues ya una vez que el narcopresidente se vaya a la chingada, quedan establecidas las bases de un régimen autocrático. Pues antes de septiembre se va a aprobar en el Congreso de la Unión las reformas a la Constitución para que los nombramientos de ministros, magistrados y jueces sean por voto popular. Es decir, que van a ser tribunales a modo, en donde va a intervenir la delincuencia organizada para que ya no se imparta justicia pronta, expedita, imparcial, por jueces probos y honrados, como lo establece el artículo 17 de la Constitución Federal. Ya se dio prueba de ese autoritarismo al aprobarse hace 2-3 días las 7 reformas para la desaparición del INAI, que es un organismo autónomo que refiere o tiene facultades para informar sobre la política de transparencia, que a partir de el dictamen que aprobó por los diputados la aprobación de la desaparición del INAI, pues va a quedar convertido el país en una dictadura de facto, porque ni el narcopresidente ni la corcholata se animan a reconocer que el terminar con los órganos autónomos no es más que un ataque a nuestro sistema político mexicano, de terminar con la autonomía y con la independencia de la Suprema Corte, del INAI y de otros órganos autónomos, y que además es una actitud de lesa humanidad, porque van a lanzar a la calle a más de 50,000 trabajadores del Poder Judicial. Los van a dejar sin trabajo, quizás les den una indemnización mínima, y lo propio van a hacer con los cientos de miles de trabajadores del INAI, no solamente de México, del sistema federal, sino de las 32 entidades federativas en donde existen esos órganos autónomos independientes. Y es verdad, y lo reconozco, que ante un régimen autoritario como el que estamos viviendo y va a heredar el narcopresidente a la corcholata, pues se acabó el Estado de Derecho, se acabaron las libertades, se acabó el derecho a la información, y que no vamos a poder revertir ese daño a la nación. Pero es claro que no vamos a ceder los mexicanos pensantes, libres, que no recibimos migajas del gobierno, que por cierto quiero hacer un paréntesis. Esas migajas que da el gobierno de 6,000 pesos bimestrales a los adultos mayores, y el que va a proporcionar la corcholata en el 2025 a mujeres de 60 a 64 años, es una verdadera burla, y les va a salir más caro el caldo que las albóndigas a quienes lo reciban,
Pues actualmente no se cuenta con medicinas en ningún centro de salud. El derecho a la salud está por la calle, casi semejante al de Venezuela y al de Cuba. Lo que pasa es que el narcopresidente creó millones de borregos de su rebaño para que vivieran felices recibiendo las dádivas y las migajas de un gobierno insano. Y hasta ahorita no se han dado cuenta los borregos que tarde que temprano se van a enfermar y que al no recibir asistencia médica de IMSS, por ejemplo, pues van a tener que comprar sus propios medicamentos que no existen en los sistemas de salud del gobierno, y las medicinas se han encarecido a miles de pesos, y que todas las migajas que les da el narcopresidente van a parar en la compra de medicamentos y se van a quedar sin miel y sin jícara. Y ese es el futuro negro, incierto, que espera a todos los mexicanos al entronizarse, o mejor dicho, al llegar a la presidencia la señora Corcholata como presidenta espuria, porque las elecciones del 2 de junio fueron elecciones fraudulentas, elecciones de Estado, igualitas a las que se llevaron a cabo en Venezuela por el tirano Nicolás Maduro, y que en Venezuela están en las mismas condiciones que en México. La oposición, a pesar de que de facto, de hecho, demostró los fraudes electorales, las amenazas y las detenciones de Nicolás Maduro a sus opositores, a pesar de ello, se han legalizado tanto la elección de nuestro país como la de Venezuela, como las más limpias. Y los recursos que se hicieron valer los tiraron a la basura. Y ese es el panorama de que estamos viviendo en una dictadura de facto, en un régimen autocrático, porque de nada ha valido que de facto se hayan demostrado todas las violaciones, cuando que los órganos encargados de llevar el procedimiento de nulidad de la elección, tanto en México como en Cuba, están permeados por el gobierno o sus gobiernos, y se convirtieron en simples esclavos, si se pudiera llamar de esa forma, en simples empleados de tercera o de cuarta categoría, y que actuaron de esa forma porque más les interesan sus intereses, saciar su hambre, que ser verdaderos patriotas, porque ya perdieron su dignidad y ya no les interesa sostener un sistema democrático, sino que más bien les interesa sostener un sistema dictatorial, un régimen autoritario, porque con ello demuestran o pueden solventar su sobrevivencia, aunque de ello dependa o pierdan su dignidad, su vergüenza y su honor. Eso es lo que realmente sucedió en las elecciones, y llegamos finalmente a un Estado sin ley, a un narcoestado y a una simulación de democracia. Muchas gracias.